En comunicación con la ciudad de Buenos Aires, con el doctor Luis Cámara, quien es un médico especialista en atención de adultos mayores, un destacado profesional del Hospital Italiano, entre otras instituciones. Doctor, muchas gracias por estos minutos para Medios y Estrategias de Resistencia. No, gracias a usted por llamar. Queríamos hablar justamente desde la perspectiva de su trabajo con adultos mayores sobre este momento de la pandemia, sobre lo que trajo esta pandemia, sobre los cuidados y el momento particular que estamos atravesando. ¿Qué podría indicarnos desde la perspectiva de la atención de adultos mayores? Bueno, la pandemia, tengo un pequeño resumen como yo lo veo, tiene ahí como tres modelos groseramente de pandemia. Uno es el modelo asiático, que fue básicamente en China, que cambió totalmente cuando fue a Europa, y en Europa fue un verdadero gerontocidio, que es una cuestión que ahora se está trabajando mucho, porque el exceso de muerte que ha habido en Europa, sobre todo en las residencias geriátricas, ha sido de una magnitud muy llamativa, y te habrás enterado de muchas quejas que ocurren en España, sobre todo también en Bélgica, también en Holanda, países donde tienen también aprobado el hecho de que haya eutanasia, que no es un detalle menor, o lo que ha pasado en el Reino Unido, donde los pacientes que estuvieron en las residencias geriátricas, muchos de ellos directamente no tenían acceso al hospital. Sabiendo un poco esa situación, acá en Argentina nos dio un poco de tiempo para prepararnos, y se ha hecho un esfuerzo muy grande con los adultos mayores, primero sobre todo a la gente de la clase media, que se nos instruyó mucho groseramente, que son los que más adultos mayores tienen, y también un intenso trabajo con todos los geriátricos. Por un lado gubernamental, y por otro lado, pese a las críticas que cada tanto salen, que un geriátrico se infectan y que los dueños tienen una actitud un tanto austera con los cuidados, eso no ha sido así en la práctica. Las asociaciones de las cámaras, digamos, de los geriátricos, los dueños y los directores se han preocupado en forma muy especial, porque trata de entender que es su propio negocio. Entonces, si tenían un problema con los geriátricos, perdían prestigio, perdían economía, y algunos han tenido que cerrar. Con el cual han hecho un trabajo muy grande a nivel de prevención de que los pacientes se contagien. Por lo menos de esa estructura. En términos generales, por supuesto, hay excepciones, no te lo voy a, eso es obvio, pero ha habido mucho compromiso. Lo que sí pasa, que lo que no se pudo de alguna manera controlar hasta un cierto punto, es que el personal de salud de todo tipo, los que entran en un geriátrico, empezando probablemente desde el director hasta que tiene la tarea más simple, es personas que en términos generales trabajan en 2 y 3 lugares diferentes. Con lo cual, la mayoría de ellos son personas jóvenes, con lo cual se infectan en un lugar y pueden llevar a los otros geriátricos, a las otras tareas, la infección. Somos los transportadores, por así decirlo. Claro, el riesgo Los a los médicos, geriátricos claro, ingresó fundamentalmente a partir de este mecanismo, ¿no? a partir de este mecanismo, porque los geriátricos funcionan como un modelo casi experimental, son unidades cerradas, como si fuese los modelos de la epidemia cuando estaban en los cruceros, que son sistemas cerrados, totalmente bloqueados, que no se pueden acceder, y desde afuera se ingresan. Entonces, la ciudad de Buenos Aires y algunas otras ciudades están haciendo un trabajo muy grande con el personal de salud, haciéndole un rastreo previo y pudiendo rápidamente aislar a las personas, con lo cual, frente a una epidemia, como ha ocurrido en Europa, de un verdadero gerontocidio, cuando te digo gerontocidio, de 100 personas que fallecieron en España, 70 son ancianos de geriátricos, ¿eh? O sea, fíjate el volumen que te estoy diciendo, ¿no? Claro. Bueno, en Bélgica directamente ya están por hacer juicios, porque se piensa que hasta hubo abandonos de personas. Lo mismo pasó de alguna manera en Canadá, donde los pacientes de geriátricos que son del Estado no iban al hospital cuando se contagiaban, se los tenía que atender ahí. Con el cual se les quitaba un poco de posibilidad. Estamos hablando de población muy anciana y ya frágil. La otra población de las personas grandes son lo que yo llamo los robustos, personas de 80 años, 85, que hasta trabajan, que están muy bien, que están cognitivamente bien. Esas personas han tenido un cuidado extremo ellos mismos y realmente han logrado resistir
todo el mundo pensaba que se iban a deprimir, que se iban a deteriorar, que no les iba a aguantar la cabeza. No, no, los que no aguantan son los jóvenes. Te digo que los adultos mayores resisten estoicamente la especie de confinamiento que tienen sin ningún problema. Con lo cual, teniendo en cuenta el panorama que podíamos tener nosotros, hemos tenido un éxito, estamos teniendo, perdón, un éxito muy grande con la población anciana. Por supuesto que se deprimen, por supuesto que quieren ver a los nietos, pero digamos, no se desesperan, no es como a lo mejor los jóvenes que en todo el mundo salen a la calle porque no aguantan más y ahora son los que están llevando la infección adelante y están infectando al resto de la gente, en este caso el resto de Argentina. Así que de ese punto de vista se ha hecho un trabajo muy bueno. Obviamente no te voy a decir lo anecdótico de algunos geriátricos que hay problemas, pero te puedo asegurar que ha sido anecdótico. No, no, sí, se entiende perfectamente. Además, el panorama es una mirada general sobre la situación. Sí. Ahora bien, estamos en un momento muy difícil, las cifras lo están indicando en el país, donde los cuidados tienen que extremarse, pero también hay como una necesidad de una reactivación de algunas actividades sociales por esto del cansancio. En ese sentido, ¿qué es lo que más habría que indicar en estos momentos para la población de adultos mayores? ¿Qué es lo que más tendrían que tener en cuenta ellos y los familiares? Ellos tendrían que hacer ejercicio dentro de sus casas, los familiares dicen que no los van a ver, pero los van a ver, ¿viste? ¿No? Que entren con cuidado y con barbijo. Les pueden usar hay por ejemplo, unos ejercicios que se pueden bajar en los celulares. La gran mayoría de ellos ya saben manejar celulares para las cuestiones simples, digamos, donde, bueno, pueden hacer con el WhatsApp, comunicarse con su familia y poder verlo, y al mismo tiempo bajar algún programa de ejercicio que pueden tener ahí, y que hagan ejercicios dentro de su casa. Eso me parece lo más importante para no perder masa muscular. Si pierden masa muscular, después levantarlos y caminarlos va a hacer. Y ya tienen, digamos, en muchos lugares, turnos como, entre comillas, para salir a caminar y poder manejarse y contactar con algún familiar donde ya conocido, con barbijo, y salir a la calle y caminar, me parece muy entretenido. Pero por otro lado, digamos, hay gente de la década del 60, está muy preparada intelectualmente, pueden leer libros, miran televisión, ver Netflix, tiene un montón de entretenimiento. Lo que yo sí haría un especial hincapié en dos cosas. Controlen sus enfermedades crónicas, hablen con sus médicos, hagan telemedicina. En muchos hospitales, en muchos sanatorios hay consultas presenciales, lo tienen que hacer con cuidado, las enfermedades crónicas las tienen que controlar sí o sí, no dejen de controlarlas. Y que hagan ejercicios dentro de su casa, ejercicios simples. Eso lo pueden encontrar por internet, hay un montón de programas, hay uno de la Unión Europea que se llama Vivifrail, B corta I, F-R-A-L, que se lo bajan en un celular y son unos instructivos simples, se hacen ejercicio estando sentados, pero suelen ser muy útiles. Esto es muy importante, que no disminuyan masa muscular. Bien, una última consulta, doctor, que yo sé que es difícil plantearse una salida de la pandemia, un escenario post-pandemia, porque todavía estamos atravesándola, pero en un escenario post-pandemia, ¿cuál sería el rol que tendrían que tener los adultos mayores? Justamente hablando de lo que puede ser hasta el concepto de experiencia. Desde el punto de vista de ellos, yo creo que probablemente donde más nos pueden ayudar es tratando de hacerles sentir a los jóvenes, te digo, desde un punto de menor ansiedad frente a la vida, pese a que ellos, si se infectan y son los que mueren, cosa que pasa en Argentina, lo estamos viendo, las personas de más de 80 años y 70 años tienen un 20% de mortalidad, que traten de alguna manera de poder aconsejar a los jóvenes que ellos se cuiden, porque si ellos se cuidan, los van a cuidar a ellos. Es un fenómeno de ese punto de vista. Y que no se dejen estar, que ellos van a seguir siendo un faro cuando salgan de esta pandemia. Pero van a tener que estar cuidados por bastante tiempo, porque la carga viral que nosotros tenemos va a durar un buen tiempo. Por lo tanto, el virus siempre va a estar así, mirando a quién pegarle el tiro. No sé si me entendés. Sí, y el que levanta la cabeza, ¡pum!, le larga el disparo. Es un depredador. El virus es un depredador, así que está mirando en la sabana al que es frágil. Y los ancianos son los frágiles. Por lo tanto, los cuidados de los ancianos va a durar por bastante tiempo, porque estamos con una carga viral muy alta.
y los últimos días yo estoy francamente preocupado, mucha gente salió a la calle, estamos con un pequeño rebrote acá en el AMBA, y si nosotros tenemos un pequeño rebrote acá, va a haber un derrame hacia el resto de las provincias. Las provincias no se van a poder desembarazar del virus hasta que nosotros no bajemos a 2.000 o 3.000 contactos acá. Y en este momento estamos en 8, 9, 10.000 contactos por día, ¿no? Ujú. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, muy claras Bueno, sus expresiones y bueno, seguramente nos volveremos a conectar. Muchísimas gracias. bueno, gracias por llamar y saludos a la gente. Pero no se preocupen los adultos mayores, ¿eh? Ellos aguantan, ¿eh? Aguantan. Qué buena expresión, qué buena expresión.